high and low, follow every byway, every path you know, climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream, that will need all the love you can give every day of your life, for as long as you live. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Every day of your life, for as long as you live, climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Qué Ruina de Función. Qué ganas había de Qué Ruina de Función y qué ganas también, sobre todo, de tener con nosotros de nuevo a Rufino Pérez. Muy buena, Rufino. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando. Mira, ya está toda la comunidad por aquí. Javibel, Ari, dice Javibel, grandiosa la voz de Bond por antonomasia. Bueno, antes de empezar, Ari dice que ya estaba llorando. Antes de empezar, Rufino, nos has traído mierda de la buena. ¿Qué es lo que nos has traído? Bueno, como hemos dicho, esto es un crossover entre Sonrisas y Lágrimas y el universo de James Bond, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? A la gran Shirley Bassey, que ha sido voz fundamental de algunos de los más celebrados temas de Bond, cantando el himno por excelencia de Rogers y Hammerstein, compuesto para Sonrisas y Lágrimas, que es Climb Every Mountain, ¿no? Que creo señor. que, en fin, es junto con You'll Never Walk Alone, que últimamente tiene otra aplicación bastante popular, por cierto, pues uno de los grandes himnos, ¿no? del repertorio de Rogers y Hammerstein. Tengo que tocar campana, clink, 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 porque Carlos Dino 88 se ha suscrito, evidentemente le corresponde su piso en la Castellana, y dice Carlos Dino 88 de Cine Manicomio, and the clink, 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 these are a few of my favorite things. Bueno, parafraseando a Roy Scheider, vamos a necesitar una castellana más grande a este paso. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, la ampliamos, Rufino. Y la Castellana no acaba donde empieza el mar, que hay barcas para seguir, que decía Exacto, Anchas Paca de Castilla. España. Sí, sí. Rufino, ¿mentiría si dijera que hoy tenemos con nosotros uno de tus musicales favoritos? Bueno, pues sí, a ver. Realmente mentirías, ¿no? Yo ya sé que voy a pasar a la historia como el aficionado del teatro musical más insensible
de la historia. Pero dicho esto, no está entre mis musicales favoritos, no está en mi Olimpo particular, pero hay que reconocer que Sonrisas y Lágrimas es un fantástico musical y que está imbricado en nuestra educación sentimental, ¿no? Yo, cuando me preguntasteis en su momento cuál era la primera película que recordaba haber visto en el cine, a mí a la memoria me vienen 3 películas, ¿no? Me viene E.T., me viene una reposición de Blancanieves y los 7 enanitos y una reposición de Sonrisas y Lágrimas. Claro. Es una película, por lo tanto, muy presente en nuestra educación sentimental, musical, cinematográfica, y creo que estamos ante un fantástico musical, una fantástica película. Creo que funciona con un mecanismo de una precisión, si no austríaca, suiza, y que por lo tanto es muy significativo en la historia del género, ¿no? Desde luego, desde luego. Y estamos hablando, ojo, si mis datos no fallan, de la tercera película más taquillera de la historia ajustando la inflación. O sea que, en fin, un éxito popular terrible. Sin duda. A ver, es el mayor éxito, sin lugar a dudas, de esa pareja tan importante en la historia del género que es Rodgers and Hammerstein, ¿no? Es su último musical, el último musical que pudieron escribir juntos y, sin lugar a dudas, su mayor éxito, ¿no? Bueno, es una pareja, como os decía, fundamental. Hoy vamos a hablar de 2 parejas muy importantes en la historia del género. Luego, en el segundo bloque, también hablaremos de una pareja quizás menos recordada, pero fundamental en la historia del género. Qué ganas tengo de llegar a ese segundo bloque, Rufino, y esta sorpresa que nos traes. Pero perdón, dale. Sí, porque además yo creo que hoy sí que vamos a sorprender, creo que a casi todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Yo, si os parece, me gustaría empezar hablando un poquito, sin extenderme demasiado, pero de Rodgers y Hammerstein, ¿no? Porque creo que merecen que recordemos muy brevemente su trayectoria, dada su importancia. Vale, pues te digo, voy a leer los comentarios. Me hace mucha gracia esto de Ari. Dice, a mí me despiertan mis padres un día para verla. Mi primer musical adulto, se podría decir. Me encanta esta idea de que te despierten para ver Sonrisas y Lágrimas. Y dice, bueno, es cortita, tranquila, que luego retomas el sueño seguro, ¿sabes? Te despiertan. Espero que fuera porque la daban muy pronto por la mañana y no por la noche. Porque, por favor, Ari, acláranos esto. Una matiné. Claro. Y dice Javibel, lo del la que sea la tercera película con más taquillera de la historia, ajustada a la inflación, es un dato que sí puedes comprobar. Bueno, pues eso sí que es un dato que sí puedes comprobar. Y Javibel dice que merecen un programa entero, Rodgers y Hammerstein. Y sin tanto duda. que sí. Bueno, pues háblanos de Rodgers y Hammerstein, Rufino. Bueno, pues lo interesante es que primero deberíamos hablar de cada uno de ellos por separado, porque antes de cruzarse sus caminos, ambos tuvieron ya una carrera muy relevante en Broadway, ¿no? En primer lugar, Oscar Hammerstein. Segundo, para poneros en situación, hablamos de un dramaturgo que nace en 1895 y fallece en 1960, poco después del estreno en Broadway de Sonrisas y Lágrimas, y que antes de encontrarse con Richard Rodgers, pues ya tuvo varias parejas artísticas, compositores muy relevantes. El más destacado, sin duda, es Jerome Kern, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, porque con él escribió Showboat, un musical estrenado en 1927 y que se considera pues el primer musical del canon, ¿no? Un musical donde se avanza ya muchísimo en la integración de un texto que además es dramático y sus correspondientes números musicales, ¿no? Más allá de Showboat, además, pues estrenaron otros musicales como Sunny, Sweet Adeline, Music in the Air, Three Sisters, Very Warm for May. Pero más allá de eso, Oscar Hammerstein también estrenó musicales con otros grandes compositores de esta primera etapa del género, ¿no? Vincent Youmans, Rudolf Freeman, Sigmund Romberg. Estos nombres que, por supuesto, nos recuerdan su origen europeo, están muy ligados a esa digamos, opereta americana, ¿no? A esa opereta importada del continente y adaptada a los gustos del público americano. La segunda pareja, el segundo miembro de la pareja
es Richard Rodgers. Richard Rodgers nace en 1902, fallece en 1979 y antes de cruzarse con Oscar Hammerstein, pues tuvo ya también varias parejas, pero sin duda la más relevante es la de Lawrence Hart. Lawrence Hart, con él estrena musicales como Pal Joy, que ya es un musical también relevante en la protohistoria del género, y otros títulos como A Connecticut Yankee, On Your Toes, Babes in Arms, The Boys from Syracuse. Bueno, títulos relevantes. Hart, de hecho, era quien debía haber escrito, junto con Richard Rodgers, la adaptación de la novela que da origen a Oklahoma en 1943, pero tenía severos problemas, sobre todo de alcoholismo, y se tuvo que apartar de ese proyecto. Y eso es lo que hace que Richard Rodgers se asocie en este momento con Oscar Hammerstein II y estrenan el que ya se considera el primer gran musical de la historia del género. Hablamos de Oklahoma, que ya es un musical que establece, que consolida las características del género y que trasciende las limitaciones que hasta entonces confinaban la comedia musical como, digamos, un entretenimiento ligero y sin ninguna clase de pretensiones. Bueno, Rodgers y Hammerstein, a partir de ese momento y del enorme éxito que supuso Oklahoma, a pesar de que generaba mucha inseguridad en sus autores y productores porque era claramente disruptivo con respecto a lo que en esos momentos se podía ver en Broadway, escriben juntos 11 musicales. Y sin pretensión de aburriros, pero creo que vale la pena que los repasemos muy rápidamente, simplemente que los enumeremos. Antes de que los enumeres, voy a tocar campana, clink, 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 porque Jorge Koski se ha suscrito nivel 1. Jorge Koski, otro piso más para ti en la castellana. Por cierto, en el mensaje nos pone otro mea más con vosotros, gentucilla. Creo que quiere decir mes más con vosotros. Pero... Espero que se refiera a eso, sí. Claro, pero si no, bueno, pues compañeros de cruising, Jorge. Vamos a ello. Muy bien. Bueno, en 1945 el siguiente musical que estrenan juntos es Carrusel, que también es un musical muy relevante y tuvo un gran éxito. Ese mismo año escriben para la gran pantalla directamente State Fair, que muchos años después también llega a los escenarios. En 1947 Allegro, un musical todavía más experimental, pero que fue un fracaso. Y, por cierto, el primer trabajo profesional de Stephen Sondheim, que en esos momentos estaba siendo mentoreado por Oscar Hammerstein II. En 1949, South Pacific. En 1951, The King and I, El Rey y Yo. En 1953, Me and Juliet. En 1955, Pipe Dream. En 1957, para televisión, aunque luego también ha llegado a los escenarios, Cinderella, una historia que se ha versionado en repetidísimas ocasiones. Ahora mismo Lord Lloyd Webber tiene su propia versión en cartel en Broadway. En 1958, Flower Drum Song. Y por último, el canto del cisne de esta pareja, The Sound of Music, en 1959, como os decía, poco antes del fallecimiento de Oscar Hammerstein. Bueno, The Sound of Music, de hecho, abre o es uno de los primeros musicales de uno de los subgéneros que más nos gustan. Yo creo que en el cine no musical todos sabemos que los monos aportan un claro valor añadido. Desde luego. Y para mí, en el cine musical, eso ocurre con los nazis, ¿no? Es un subgénero francamente interesante, ¿no? Cabaret, The Producers, The Blues Brothers. Bueno, pues yo creo que es un subgénero que ha dado a la historia del séptimo arte pues grandes títulos, ¿no? Sí, señor. Yo además sabéis aquí que soy un gran fan, alejándome del musical, también del cine erótico con nazis, que me parece una subvertiente de los años 70 que como concepto de unión conjunto A, conjunto B, me vuelve loco y sobre todo me fascina la gran producción que dio aquí en Europa de películas. Pero los nazis en los musicales, desde luego, muy a favor. ¿El pianista Rufino podría ser considerado un musical con nazis? Hombre, un poco por los pelos. Vale, ¿no? bueno, bien. Era por aportar uno más y parecer que yo sé.
Ya sabes que para mí la definición de cine musical es muy líquida, ¿no? Con Vale, lo cual, perfecto. en fin, ¿por qué no? ¿Por qué Bien, no? ¿No? bien, bien, bien. Eh, Eh, También la lista de Schindler, que tiene una partitura, ¿no? Una banda sonora maravillosa. sí. Pues, en fin, también podría estar un poco pillada por los pelos. En fin, valga la expresión. Bueno, vamos a hablar ya un poco más del musical escénico, ¿no? La música es de Richard Rodgers, las letras son de Oscar Hammerstein. En este caso, el libreto que Oscar Hammerstein solía firmar no es suyo, sino de Howard Lindsay y Russell Crowe. Enseguida vamos a explicar por qué. Esta historia está basada en las memorias que publicó en 1949 Maria von Trapp, llamadas The Story of the Trapp Family Singers, y que había sido llevada al cine en la Alemania Occidental en 1956 como The Trapp Family. Tuvo a su vez una secuela, 2 años después, con The Trapp Family in America. Ambas películas, como digo, estrenadas y producidas en Alemania Occidental, pero que ve el director teatral Vincent J. Donahue y que le parece una buena historia para llevar al teatro. En su momento su idea era pues que la familia Von Trapp simplemente representara en la escena algunas de las canciones de su repertorio. Pero eso fue evolucionando hacia, bueno, ¿por qué no le pedimos a un compositor relevante como Richard Rodgers que aporte alguna canción? Y acabó consolidándose como, oye, que se ocupen Rodgers y Hammerstein de la partitura. Pero en ese momento ya estaban trabajando Lindsay y Krauss en el reto. De ahí que en este caso Oscar Hammerstein se limitara a las letras. Por otra parte, es verdad que Hammerstein ya estaba bastante enfermo. Hay algunas diferencias en la historia con respecto a la realidad. Por ejemplo, María, cuando entra en la residencia del capitán Von Trapp como institutriz, lo hace para ocuparse de una sola de las hijas que estaba enferma, no de toda la camada, que es un trabajo bastante más retador. Probablemente Mary Poppins hubiera sido capaz seguramente de ocuparse, y eso seguro que tiene que ver con la elección de Julie Andrews para el papel. María se casa con el capitán Von Trapp bastantes años antes de la anexión de Austria por parte de Alemania. Los acontecimientos no se precipitan tanto y, de hecho, cuando huyen hacia Italia a través de los Alpes, pues lo hacen de una manera mucho menos romántica. Lo hacen en tren y no a pie. Claro, Pero bueno. dicen las malas lenguas que, de hecho, si hubieran huido a pie, tal y como cuenta la película y en la dirección en la que nos indica la película, hubieran ido directamente a la Alemania nazi. O sea que como huida, pues hubiera sido reguleras. Y creo que cerraron las fronteras justo el día después de que ellos consiguieran subirse en ese tren. O sea que, bueno, pues la realidad en este caso supera la ficción. Yo creo que a todos nos atrae siempre mucho ese texto de basado en hechos reales, pero hay que recordar siempre que es lo que quiere decir basado, ¿no? O inspirado. Sí. No, ni siquiera creo que muchas veces el cine documental pueda considerarse una verdadera representación de la realidad cuando hay una sala de montaje por medio, ¿no? Simplemente la sala de montaje, pues yo creo que ya es una clara distorsión, ¿no? Y si de algo sabía Robert Wise es de montaje. Sin duda, sin duda. Bueno, el reparto original en Broadway la estrena Mary Martin. Mary Martin es una de las grandes damas de Broadway, a la altura de Ethel Merman, de Gertrude Lawrence, de señoras de la escena musical de Broadway de las que ya hemos hablado. Sin duda, probablemente algo ya mayor para el papel. Pero bueno, esto es algo que, por otra parte, ha sucedido repetidamente en la historia de este musical. El capitán Von Trapp lo interpretaba Theodore Bickel, la abadesa era Patricia Newey, la baronesa era Marion Marlowe, Max era Karl Krasner, Liesel, la hija mayor, era Laurie Peters, Rolf Gruber era Brian Davis, y bueno, recordar que además de Liesel había 6 hijos más. No os voy a aburrir con el nombre de los actores. Los niños se llamaban Friedrich, Luisa, Kurt, Brigitta, Marta y Gretel. En cuanto al estreno, se produce en noviembre de 1959 en Broadway, tras un rodaje y previas
en Boston, New Haven, Nueva York. La dirige, como ya hemos dicho, Vincent J. Donahue, con coreografías de Joe Layton. Y el musical obtiene nada menos que 9 nominaciones a los premios Tony. De esos materializa 5. Mejor musical, empatado, que esto es algo que lógicamente ha pasado muy pocas veces, con Fiorello. Fiorello, Soy un musical olvidado, que hablaba de uno de los alcaldes más célebres de Nueva York, Fiorello La Guardia, ¿no? Que de hecho tiene El un aeropuerto dedicado, ¿no? El JFK, como actriz. su propio nombre indica. Sí, casi, Manuel. Mejor actriz, Mary Martin. Mejor secundaria, Patricia Newell, la abadesa. Mejor dirección musical y mejor diseño escénico, por cierto, firmado por Oliver Smith, que poco antes había sido también el responsable de las escenografías de West Side Story, ni nada más, nada menos. Hablamos de un escenógrafo fundamental en la historia de Broadway. El musical cerró tras 1.443 representaciones, que es una cifra muy respetable para ese momento, en junio de 1963, y la crítica en general la acogió muy positivamente, si bien los críticos de mayor ascendencia en Nueva York, que eran Walter Kerr y Brooks Atkinson, pues tuvieron algunos reproches, ¿no? Que la historia era demasiado empalagosa. Yo creo que eso es algo pues que probablemente cualquier persona, no hace falta que sea diabético, hubiera podido observar. Demasiado reminiscente de la opereta, por lo tanto alejándose de las innovaciones que había aportado a un título como Oklahoma, y quizás con excesiva presencia de niños. Por alguna razón estos críticos pues no tenían demasiadas inclinaciones hacia los actores infantiles, ¿no? Bueno, hubiera sido diferente, supongo, si el musical lo hubiera producido el Opus Dei. Bueno, en general, como os decía, la crítica fue favorable. El musical llega a Londres en 1971 y supera incluso su éxito de Nueva York. De hecho, es un musical más querido en el Reino Unido que en Estados Unidos, por alguna razón mística que se me escapa. En ese momento tuvo 2.385 representaciones, con Jim Baylis estrenando el papel de María. Y un montaje muy similar, prácticamente una réplica del que se había estrenado 2 años antes en Broadway. El musical tiene su primera reposición relevante en Londres en 1981 y en el papel de María tenemos ni nada más nada menos que a Petula Clark. ¡Wow! A la que todos recordaréis, sin duda. Bueno, a ver, Daniel, tú y yo acordamos que justo en Ruina de Función es en el programa en el que no cantarías. Pero esto a Finch le gusta mucho, Rufino. Tú puedes seguir hablando mientras yo canto por Petula Clark. No, pero tú y yo tenemos un pacto tácito de que cantas en los demás programas. Vale, no perdón, cierto. Porque claro, sería un oxímoron, ¿no? Bueno, como os decía, María lo interpretaba Petula Clark, que en ese momento tenía ya la friolera de 49 años. Yo no tengo nada en contra de la gente de 49 años, pero, a ver, sin duda era algo mayor, como unos 30 años mayor de lo que exigía el personaje. A pesar de eso, la verdad es que tuvo una excelente recepción por parte del público y de la crítica. Incluso María von Trapp elogió muchísimo su interpretación, ¿no? Este montaje ya, por cierto, recogía algunas de las pocas, pero existían modificaciones que se hicieron para la adaptación cinematográfica. A Nueva York vuelve muchos años después, casi más de 30 años después, en 1998, con Rebecca Luker. A Londres vuelve en 2006 con Connie Fisher, y en este caso es interesante porque el montaje lo produce Lord Lloyd Webber, y su intención original era haber conseguido que el papel de María lo hubiera interpretado Scarlett Johansson, nada más y nada menos. Bueno, no llegaron a un acuerdo por la razón que fuera, y entonces lo que hicieron fue poner en marcha un reality, un concurso, una especie de Operación Triunfo para elegir a María, a la protagonista. Ese programa se llamaba How Do You Solve a Problem Like Maria? Por último, mencionar, hay muchas más versiones, lógicamente, pero dentro del mundo anglosajón destacaríamos 2 versiones emitidas en directo en televisión. La primera en 2013,
para la NBC con Carrie Underwood en el papel de María y la ITV británica en 2015 con Cara Tonston. Esto es algo que se ha vuelto a hacer después de muchos años. Imaginaros ese formato de Estudio 1, Sí. ¿no? Con emisiones en directo. Bueno, pues ya hace algunos años que se ha empezado a consolidar la tradición, especialmente en fechas navideñas, de emitir en directo musicales, ¿no? Y ahí pues hemos visto pues títulos como hasta Hairspray, ¿no? Sí, señor. En directo para televisión. Y en España, bueno, pues en España la verdad que ha sido un título que se ha podido ver en bastantes ocasiones. En primer lugar, en 1968, en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, con Camil Carrión y Alfredo Mayo en el papel del capitán Von Trapp. Yo creo que de Alfredo Mayo habéis hablado no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. 1982, de nuevo Madrid, Teatro del Príncipe, dirigida por Juan José Alonso Millán, como El sonido de la música, estrenada en esta ocasión, con Pilar Barbero y Pastor Serrador, de la famosa familia del mundo del espectáculo, ¿no? En 2011 vuelve a España, Madrid y Barcelona, gira también por provincias, dirigida por el ínclito Jaime Azpilicueta, con Silvia Luchetti en el papel de María. El Von Trapp, Capitán Von Trapp, lo estrena Carlos Benito, pero poco después es reemplazado por Carlos Hipólito. Palabras mayores, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de verle y estaba fantástico como siempre. Yo también le vi en Vigo y tengo un recuerdo gratísimo. Además es un tipo que me cae especialmente bien sin haberle conocido. Me parece un actor fabuloso. Y ya te había dicho, a mí, por ejemplo, en Explota, me parece que está divertidísimo. No, está fabuloso. Está fabuloso. Bueno, y por último, pues en una versión de pequeño formato, más modesta, también en varios años, entre 2014 y 2016, pues se pudo ver en Barcelona Somriures y Llàgrimes, con María Torres y Albert Muntañola en los papeles principales. Bueno, en cuanto a los números musicales, yo creo que todos sabemos perfectamente pues bastantes de los títulos, ¿no? Está The Sound of Music, está María, My Favorite Things, está Do Re Mi, 16 Going on 17, So Long Farewell, Climb Every Mountain, Edelweiss, que por cierto fue la última letra que firmó Oscar Hammerstein antes de su fallecimiento. Hay que decir, eso sí, en este caso, que en la estructura del musical, la película no deja de pasar algo parecido, pero no es tan obvio, pues abundan los reprises, ¿no? Bueno, pues en este momento quizás Rogers y Hammerstein ya se habían vuelto un poco más perezosos, pero es cierto que hay incluso un cierto abuso de los reprises de números musicales que ya habíamos escuchado en el primer acto. Pero fíjate, me gusta pensar, o por lo menos yo siempre había pensado en ello como algo deliberado, porque es como una estructura circular la que tiene el musical, en el que en el segundo acto hay muchos reprises, pero más oscuros de las canciones que hemos podido escuchar en el primer acto, cuando el ambiente sociopolítico, digamos, era más desenfadado, ¿no? Y siempre me ha gustado pensar en ello así. Mira, Naucet Melián está realizando una raid con 5 participantes. Naucet, muchísimas gracias. Sentaos, está aquí Rufino hablando de sonrisas y lágrimas, y estábamos hablando pues de los reprises. Muchísimas gracias, Naucet, y todos los que vengáis con él. Rufino, sí, pues te decía eso, que me gusta pensar en ello casi como algo deliberado. Bueno, los reprises, fíjate, Stephen Sondheim, que ya sabes que para mí es pues Dios, lo que Billy Wilder es para Fernando Trueba o Viggo Mortensen para su hermano. Stephen Sondheim era de la opinión, y yo no puedo más que seguirle, de que normalmente los reprises no son más que una muestra de pereza por parte de los compositores o de los autores de un musical. Porque realmente, si un número musical está pensado para hacer avanzar la acción, para desarrollar a los personajes, para comentar incluso la acción, pues es difícil que tengan sentido dramático en un segundo momento de la historia. Por supuesto hay excepciones, incluso dentro del repertorio de Stephen Sondheim, ¿no? Pero es verdad que en general yo creo que en el teatro musical se abusa de los reprises. Eso, pues, tiene dos motivaciones fundamentales. La primera es, no la quiero llamar pereza, pero es economía de medios, si quieres, ¿no? Es decir, el hecho de, en fin, de lo complicado que es crear una canción. Una canción, pues, es un artefacto de producción
extremadamente compleja, ¿no? Y en segundo lugar, pues también tiene un objetivo que es ayudar a los espectadores a memorizar las melodías. Sí. Claro, cuando Sondheim, que era un compositor al que siempre le reprochaban que sus canciones no eran tarareables, ¿no? Esto era el principal reproche que se hizo a Sondheim hasta, yo diría, bien entrados los 80, incluso los 90, ¿no? Cuando por fin se le empezó a reconocer como el gran autor que era. Bueno, pues al final del primer acto de A Little Night Music hay un número musical que se llama Weekend on the Country, que es un vals, y todo el mundo salía al descanso tarareando la canción. Claro, pero es que el número musical duraba 7 minutos. Claro. Entonces, a ver, tiene muchísimo que ver con la repetición, ¿no? Sí. Evidentemente, por supuesto, hay tiempos, melodías que son más o menos memorables o rememorables o tarareables. Pero es cierto que yo creo que en general en el mundo de los musicales se abusa de los reprises, ¿no? Sí, señor. Muy bien, como os decía, estamos ante el mayor éxito de Rodgers and Hammerstein. Si me preguntáis si es una obra maestra, pues yo tendería a decir que no, pero es verdad que es un musical que está muy presente en mi educación teatral y por lo tanto es muy difícil alcanzar la objetividad necesaria para poder hacer un juicio puramente objetivo. Bueno, y luego cuando hablemos de la película, si quieres, pues ya comentaremos las pocas diferencias, pero alguna hay que hay con el original escénico, ¿no? Normalmente los albaceas de Rodgers y Hammerstein son bastante celosos de que en las producciones teatrales actuales se mantenga el libreto original y no se incorporen las modificaciones de la versión cinematográfica, aunque sobre eso, como hemos comentado, ya ha habido algunas excepciones, pero es cierto que los herederos y los gestores del legado de Rodgers y Hammerstein y también de Lindsay Krause, evidentemente, de los libretistas, se preocupan de eso, pero bueno. Por último, daros un dato curioso, que es que en 1965 la familia Von Trapp grabó los números del musical en un LP que fue bastante popular en su momento. Bien, pues si quieres, hablamos un poco de la película. La película de Robert Wise, que yo te decía, de montaje sabe algo, porque Robert Wise fue cocinero antes que fraile, por así decirlo, y fue montador, entre otras, de una película pequeña llamada Ciudadano Kane. Es un director pues te diría que bastante prolífico en cuanto a géneros. Tiene creencia pues por incluso por el fantástico o por las películas de terror, como es el caso de Haunting. Y sin lugar a dudas, Sonrisas y lágrimas es su película más popular, pero claro, es que quiero decir, sería la película más popular de la filmografía del 99,9% de los directores. La película la rueda o se estrena más bien en el año 1965 con grandísimo éxito de público, grandísimo éxito de crítica y grandísimo éxito en la temporada de premios. En el año 1966 gana el Oscar a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Sonido, a Mejor Montaje y a Mejor Adaptación Musical. Se quedan por el camino Julie Andrews como actriz protagonista, Peggy Wood como actriz de reparto, la fotografía en color, la dirección artística, el vestuario y ya está. Pues eso, una película que arrasó en todos los sentidos y es una película que fíjate, para contar una historia que a lo mejor, tú mismo lo has dicho, hay montajes teatrales pues más o menos modestos de este montaje, es una película de una escala gigantesca, porque ya solo esos planos iniciales, cómo empieza con ese helicóptero sobrevolando, que hoy en día lo harían con un dron, pero aquel entonces había que mover panoja para aquello.
Y ese plano inicial, 1000 veces parodiado, de Julie Andrews poseída, corriendo por el monte, dando vueltas como las hélices de los helicópteros, que después, te diré, ampliamente homenajeado. A mi modo de ver, el mejor homenaje se lo hacen en El Milagro de Petinto, con la señora aquella, la anciana, dando vueltas también, que era maravilloso. El rodaje, Rufino, no fue un rodaje especialmente sencillo. Esencialmente por una persona llamada Christopher Plummer, que consideró el rodaje una tortura desde el principio hasta el final. Christopher Plummer y tú, Rufino, podríais charlar perfectamente sobre Sonrisas y Lágrimas, porque creo que los dos tenéis más o menos la misma opinión. Para él era No seas malo. No seas malo. Yo estoy seguro de que tengo mejor opinión de Sonrisas y Lágrimas que Christopher Plummer. Christopher Plummer, por cierto, que cuando gana y esto no me olvidaré yo en la vida, cuando gana el Oscar actor secundario por Beginners, un Oscar maravilloso, le llaman al año siguiente para entregar, como manda la tradición, el Oscar de actriz secundaria, y cuando sale a escena para entregar el premio le ponen los acordes de Sonrisas y Lágrimas, y tú ya le notabas en el rictus que aquello mucha gracia no le hacía. Le hizo más gracia sustituir a Kevin Spacey probablemente en aquella película de Ridley Scott. Ya ves. Charmian Carr, que interpretaba el papel de Liesl, tenía 22 años cuando rueda la película, y cuenta en su autobiografía que estaba perdidamente enamorada, o por lo menos sentía una gran atracción sexual hacia Christopher Plummer, que tenía 35, interpretaba a su padre, solo le sacaba 13, y con el tiempo Christopher Plummer vino a decir, pues oye, yo también, fíjate qué tontería el rato que hubiéramos echado. Y al final, pues no pasó nada en aquel rodaje. Julie Andrews, que entretenía a los críos cantando el supercalifragilísticoespialidoso, que acababa de rodar Mary Poppins, no se había estrenado, y los chavales decían, mira qué canciones se inventa la señora esta. No tenían ni puta idea ni de quién era Mary Poppins. Que, por cierto, te diré, Rufino, el papel es prácticamente el mismo. Quiero decir, María es un poco Mary Poppins pasado por el filtro de Dina Morgan, un poquito. Sí. Porque tal cual. No, la única diferencia es que a María en Sonrisas y Lágrimas la desvirgan. Sí, bien, es cierto. También te digo que no sé yo si venía aprendida ya, pero bueno, esto ya da lugar a otro. ¿De Mary Poppins o de Mary Montrap? Probablemente de las dos. Porque claro, yo creo que lo del desollinador no es metafórico. Sí, es probable. Ya hablábamos antes fuera de micro también de temas de desollinadores que hubieran ido bien para el tema, pero no vamos a ser malvados. Christopher Plummer odiaba también a Christopher Plummer, que es como Yago Rocha, odiaba también a Julie Andrews. Decía que era una cursi, que era una señora espantosa y tal igual. Y con el tiempo se hicieron muy amigos. Y se hicieron amigos hasta el momento de la muerte de Christopher Plummer, que mantenían relación. Pero creo que el rodaje con Christopher Plummer, que te diré, Rufino, para mí está estupendo Christopher Plummer. Te diría que incluso mejor que Andrews. Me gusta muchísimo cómo está Plummer en esta película. Porque Andrews tiene un papel dificilísimo. Total, el más complicado. El del Capitán Von Trapp es que es planísimo. Sí. Por mucho que los Alpes estén todo el rato de fondo. O sea, es un papel planísimo. Y sin embargo, la verdad es que Plummer llena la pantalla. O sea, en ese sentido es verdad que es muy meritorio. Claro, fíjate, Plummer, para prepararse el papel, fíjate si se lo preparó bien, que se fue a Salzburgo a conocer a familiares del coronel Von Trapp. Y lo que le dijeron los familiares era que era la persona más aburrida que habían conocido jamás, que no era nada parecido a un héroe, que era un señor, exacto, un señor, un tostón, que es un poquito el tono que le da Plummer, pero dotándole de cierta humanidad también, O sea, me gusta mucho el matiz de Plummer. Hablábamos antes de Lina Morgan y hay una historia que me encanta, que es cuando Julie Andrews va camino de la casa de los Von Trapp cantando I Have Confidence,
que hay un momento en que Ujú. empieza a hacer así unas cabriolas con los pies y tal igual y se tropieza y se cae. Esto no estaba previsto, al parecer. Y Julie Andrews, por pura torpeza, se cae de verdad y se parten todos y ahí la dejan. Y lo dejan. Y dejan la escena porque creo que está estupendo, Mm. la verdad. Siempre me ha llamado la atención que este señor fuera de la Marina Austriaca, Rufino. Quiero decir, este señor trabajaba poco, porque la Marina Austriaca yo es algo que nunca he entendido demasiado bien. Más... Ya. No sé si es que, la verdad es que no me lo he comentado en ese sentido. No sé si es que yo que sé, había alguna reminiscencia del Imperio Austrohúngaro tan querido por Berlanga Sí, que hacía que tuviera algún acceso o puerto de mar, la verdad. Oye, o igual tenía todo el mundo engañado, ¿sabes? Y realmente, yo qué sé, era viajante de comercio, ¿sabes? Y le decía, niños, me tengo que embarcar. Y el tipo estaba vendiendo zapatos claro. por Innsbruck, ¿sabes? Yo qué sé. Dice Efi que esto es como la Marina de Bolivia. Pues sí, es un poco como la Marina de Bolivia. Sí, señor. La película a mí me gusta mucho, pero es que es muy difícil que no te guste. Sonrisas y lágrimas. Quiero decir, es la típica película que coges en la televisión y siempre apetece, en cierto modo, ver, porque es un lugar confortable, está rodada maravillosamente bien, técnicamente es una película portentosa y luego tiene momentos que uno nunca olvida. Yo, por ejemplo, esta traición final del joven nazi cuando les delata, yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi la película, que estaba convencido de que esto iba a tener un final pues mucho más amable y que este muchacho, pues por las hormonas cedería. y lo que sea, cedería y tal y cual. Recuerdo con mi primer visionado infantil Es un momento como de un mucho shock suspense, ¿eh? total. Sí, lo pasas verdaderamente mal. Está Sí, que señor. la película, igual que el musical, están súper bien construidos. O sea, se nota que detrás, por supuesto, hay un equipo de primerísimo orden, ¿no? Entonces, luego otra cuestión es pues que la historia te termine de atraer, pero es que está, vamos, es como decía antes, o sea, relojería suiza. Y luego, Rufino, hay algo que yo aprecio mucho en las películas, e insisto mucho y lo he contado aquí. El miércoles que viene tenemos Viejos Gruñones y la película que traemos está también muy bien dotada de esto y es los personajes secundarios. Los personajes secundarios son maravillosos y son memorables. Entonces, cuando tú tienes una historia más o menos potente, tienes actores carismáticos y personajes secundarios de estos que no olvidas y además muy buenas canciones, porque las canciones se te quedan y forman parte ya de la cultura popular, yo te diría que a la altura un poco de My Fair Lady, ¿no? Es este tipo de musical cuyas canciones conoce todo el mundo. O todo el mundo. O sea, por lo menos nuestra mundo, generación, Rufino. Sí, pero todo el mundo se sabe el estribillo de Do Re Mi. Sí. Sí. O sea, Algún día hablaremos de ese doblaje, Rufino, que yo no sé cómo lo ves tú, el res selvático animal y estas cosas. Bueno, es un delirio, es un delirio. Es decir, yo creo que, claro, ya hace muchos años que no la veo doblada, ¿no? La película me refiero. Pero, claro, a ver, yo nunca lo he entendido. Partamos de una premisa. He de decir, siempre lo he dicho, o sea, una de las cuestiones que a mí me parece más complejas es adaptar letras y especialmente del inglés al castellano, porque la economía de medios del inglés no es extrapolable, no es trasladable al castellano, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es una complicación brutal y especialmente luego si quieres que además el traductor, el adaptador, pues se preocupe pues de las rimas internas, de mantener el sentido, ahí hay que hacer los acentos. Claro, o sea, hay que hacer muchísimas elecciones, muchísimos sacrificios. Es un trabajo que a mí me parece de tan complicado. Yo siempre he dicho que preferiría que no se hiciera. ¿Por qué? Porque honestamente es un trabajo yo creo que infernal. Claro, dicho esto, pues hombre, sacarse de la manga que el re es un selvático animal, pues hombre, es tenerlos como el caballo de Espartero.
Pero fíjate, luego cuajó. Quiero decir, eso se lo sabe todo el mundo en castellano. Es Sí, una sí, cosa alucinante. sí, sí, No sí, lo puedo sí. entender. No, fíjate, el único momento que me parece que aporta algo a la cultura española es fa, es lejos en inglés. Dices, bueno, Sí, sí. Oye, eso está bien tirado, sí, señor. eso Sí, al menos, señor. bueno, cultura general. Mira, dice Jorge Koski, qué malo es Jorge Koski. Que vea la gente el programa que hicimos maravilloso, que es un tipo extraordinario, sobre el Imperio Contraataca, pero dice, en referencia estoy, Rufino, yo no sé si tú lo has visto, al programa de La Gran Evasión, en el No que me he yo, podido ver todavía. en el que yo insistía en que me parecían nazis poco peligrosos, que parecía más un campamento de verano que un campo de prisioneros, aquello. Y, y ahora me lanza la pullita y dice, aquí los nazis también matan poco y no torturan. Supongo que Dani estará decepcionado. Creo que estos nazis sí que son peligrosos, o por lo menos yo les veo peligrosos. Otra cosa es que, bueno, estén en la retaguardia, no estén en el frente, pero estos señores, ¿qué quieres que te diga? Parecen poco recomendables. También te diré, Rufino, que a mí me parece un musical probablemente o de las historias más emocionalmente manipuladoras de la historia. Porque claro, a un lado tienes nazis y al otro lado tienes un viudo, unos Sí, huérfanos sí, cantores y unas claro, monjas. O sea, claro, una faltaba monja, un sí, oso sí. panda. O sea, quiero decir No, claro, es que son todos adorables, ¿no? Me refiero a la familia Von Trapp, claro. No, es verdad que, bueno, pero esos mecanismos, es saber manejar los resortes adecuados. Y en ese sentido, es, como digo, una muestra de perfecta artesanía. Yo creo que sí, en sí. ese sentido es un epítome de lo que sería la artesanía en sentido positivo, que no quiero ni mucho menos aplicarle una connotación negativa en absoluto. No, es el conocimiento del medio, de los recursos y su perfecta aplicación para dar un fantástico espectáculo como es este, ¿no? Una de las últimas. Ah, te iba a preguntar una cosa y luego iba a contar una anécdota personal. Mm. Rufino, ¿qué prefieres tú de título? Porque ya está en el chat, ya se ha dicho. ¿Prefieres The Mm. Sound of Music, el sonido de la música? ¿Prefieres Sonrisas y Lágrimas? ¿O prefieres La Novicia Rebelde, que es como se conoció en Sudamérica? Ya. A ver, yo creo que el peor de los tres títulos, y que me perdone Flowers y todo el resto de nuestra enorme comunidad latinoamericana, a la cual nunca le vas a poder entregar los pisos de la Castellana porque no van a obtener el visado, La Novicia Rebelde es el peor título. O sea, Sí. porque, a ver, rebelde, o sea, era una novicia, digamos, que no terminaba de adaptarse a la vida conventual, ¿no? Por Era una cierto, hippie de la época. de hecho, María Von Trapp cuenta, la verdadera María Von Trapp cuenta que realmente ella, es verdad, sale del convento porque necesitaba salir del convento, pero ella no se enamora a primera vista o rápidamente del capitán. Ella se enamora de sus hijos. O sea, Ah. y a partir de ahí decide casarse porque eso le facilita, digamos, un cambio de vida y acaba surgiendo el amor con el capitán. Pero esa es la verdadera historia de María Von El Trapp. roce hizo el cariño, ¿no? Bueno, afortunadamente, ¿no? No siempre es así, ¿no? En fin, estaba pensando ahora que sería muy divertida una versión gitana de Sonrisas y Lágrimas, ¿sabes? Me estoy imaginando, ¿sabes? La prueba del pañuelo justo antes de que salga del convento y tal. Bueno, en fin, fantasías. Pero bueno, lo digo porque también yo creo que una cosa muy interesante es que un director un poco valiente pues planteara un montaje un tanto heterodoxo de Sonrisas y Lágrimas. No estoy diciendo ninguna barbaridad, pero por ejemplo, ahora en Londres y hace unos años hace mi montaje, Daniel Fish, un director, ha planteado un montaje de Oklahoma que no tiene nada que ver con el original, con pocos medios, con 7 músicos, oye, con una de las protagonistas en Broadway, ganó el Tony secundaria, el papel de Annie, ¿no? La que siempre dice que no sabe decir que no, en silla de ruedas, bueno, con un cast, digamos, diverso. Bueno, pues eso yo creo que también sería interesante para un título, digamos, tan emblemático y que ha tenido una vida tan poco variada, ¿no? O diversa en la historia de Broadway o de Londres. Volviendo al punto, que me disperso y en fin.
Sonrisas y lágrimas o The Sound of Music. A ver, a mí el título castellano me parece que está muy logrado. Sí, a mí me gusta mucho, Rufino. Me gusta más incluso que The Sound of Music, te diré. A ver, The Sound of Music está bien, pero Sonrisas y lágrimas me parece un título fantástico. Es de esos casos en los que no sé si mejora el original, pero desde luego no desmerece en absoluto. Sí, sí. Y por último, Rufino, te diré que en el grupo de teatro en el que, bueno, tú te manejaste durante cierto tiempo y yo me sigo manejando, hicimos un montaje de Sonrisas y Lágrimas en el que mi mujer Rosalía interpretaba a Sor María y que la tuvieron que reemplazar a la tercera o cuarta representación porque Sor María a lo mejor la prueba del pañuelo no la pasaba y lo que le iba creciendo en la barriga, quiero decir, entonces llegaba Sor María del convento, ¿sabes? De 6 meses. Ya. y claro, el contraste era complicado. Sí, a ver, es verdad que en colegio religioso tú siempre podrías decir que si el Espíritu Santo, que si no sé qué, no, a ver. Sí. Todo es ponerle imaginación a la cosa. Pero bien. La novicia rebelde y tan rebelde, te cuento, Rufino. Bueno, pues no sé si tienes algo más que decir sobre Sonrisas y Lágrimas. No, los cambios. Los cambios, muy pocos. Sacrifican 2 números musicales del original escénico que son justo los de Max y Elsa, los de el tío Max y la baronesa, ¿no? No Way to Stop It y How Can Love Survive, ¿no? Bueno, es una decisión, yo creo que muy relacionada con el ritmo de la película. Es verdad que yo creo que en la película como tal nos echan de menos, pero tampoco creo que sobren ni mucho menos en la versión escénica. Y también hay que decir, eso sí, que bueno, gracias a eso, pues en la película todos los actores utilizan su propia voz en los números musicales, ¿no? Que no era algo tan frecuente como ya sabemos en este momento. Para una de las canciones de María y Von Trapp sustituyen An Ordinary Couple por Something Good. Y por último, se añade un nuevo número que es I Have Confidence, que es justo el de el desplazamiento de María desde la abadía hasta la residencia Von Trapp, ¿no? Claro, un momento que teatralmente no tiene sentido, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero que yo creo que es muy interesante. Más allá de eso, yo creo que todos estamos esperando la nueva sección. Bueno, sí, de todas formas, Rufino me recuerda a Dr. Frusna, esto lo puede ver la gente en Twitter. Mi hijo, el mayor, hubo un tiempo en que se iba para cama, Groucho, cantando el Adiós, Ogvídense, Goodbye. Porque bueno, pues lo había escuchado desde la barriga de su madre, se lo poníamos en casa, se lo cantábamos y le hacía mucha gracia y todas las noches se iba a dormir por Sonrisas y Lágrimas. Así que imaginaos si es un musical querido en nuestra casa. Bueno, Rufino, llega el musical sorpresa, ¿no? No vamos a tener la sección nueva. ¿La de la TDK? Claro. Ah, vale, pensé que iba después. Vale, perfecto. Es que no lo sé. en la escaleta, sí. Es que tenemos una escaleta muy rígida. Espera, que miro la escaleta. Muy rígida. Bueno, pues venga, sí, llega la sección. Las TDK de Rufino. Bien. Esta sección no se llamaba las casetes que no puedes comprobar. Bueno, sí vale. Comprobar, bueno, no pero es que yo necesito, Rufino, sabes que somos presos de la novedad en Twitch. Entonces, cada día inventamos una sección que sí. Espérate. Se puede llamar Las TDK de Rufino que sí puedes comprobar. Vale. Esto nos puede gustar. Y en este caso, Dicho esto, yo creo que lo deberías presentar con la voz de Bette Davis. Vale. Acepto el reto. Pero también haciendo las jazz hands. Claro, por supuesto. Vale. La TDK de Rufino que puedes comprobar. Es que lo clavo, por cierto, tío. Algún día hablaremos de Bette Davis haciendo musical. Por favor, Rufino, estamos tardando. O sea, eso puede ser. Llamamos a Anuska y yo hago lo de Bette Davis que le encanta y tú das la información. Vamos. Es verdad que no hay versión cinematográfica, ¿eh? Vaya. De hecho, bueno, pero.
en fin, es una historia muy divertida. Algún día, si quieres, mira, un día que hagáis un especial, que yo creo que lo merece, Bette Davis. Me encanta, es que ocupo de eso. me fliparía un especial de Bette Davis. Vale, dice Aria Meje, Rufino no le des alas. ¿Qué va? Me va a dar alas, Rufino, yo ya las tengo puestas. Lo primero es que la sección ya va mal, Rufino, porque no es una TDK, sino una BBC. Una BBC. Anda. No me regalabas, me Debe regalabas. ser de mi época británica. Claro, me regalabas casetes baratos, pero aquí están. Aquí no, pero eso hubiera sido BBB, no BBC. Pero aquí está. Y yo te voy a proponer, además, dentro de esta sección, un concurso, Rufino. Anda. Wow. Porque mira, yo no sé si te acuerdas de lo que hay, pero está muy bien el título que tú le pusiste a el casete, que es Hollywood a escena, o Aquí canta hasta el apuntador, lo llamabas. Entonces, son canciones de musicales interpretados por actores que son conocidos por el cine más que por el teatro. ¿Vale? Entonces, yo te propongo 3 alternativas. Alternativa 1, vale. Pasamos del concurso y me limito a leer lo que tú me has puesto. Alternativa 2, yo te digo el actor y tú me dices cuál será el tema que probablemente me hayas puesto del actor. Y número 3, yo te digo el tema y el musical y tú me dices qué actor puede ser el que me has grabado. Vamos con la 3. Vale. Sí, no me atrevo con la 2, la verdad. Vale, pues mira, me grabaste Mine de On the 20th Century. Leslie Ann Warren. No, perdón. Espérate, me la estoy confundiendo. Madeline Kahn. ¿No? No. Kevin Kline. Kevin Kline, Mine. Error más absurdo. On the 20th Century. Pero espérate. Kevin Kline cantaba, no lo sabía. No lo recordaba. No, me lo grabaste tú, Rufino. No lo recordaba. A ver si era mentira y solo me grababas esto para impresionarme y realmente no era. Te inventabas los nombres, Rufino. Por amor de Dios. Bien, ahora, reserva alguna de los títulos de los actores que has dado o actrices. Me and My Town de Anyone Can Whistle. Sí, esa es Madeline Kahn. Esa es Madeline Kahn. Voy a estornudar porque tengo alergia a Madeline Kahn. Es que de verdad, es que me pongo... Era intérprete y portero del Bayern de Múnich. Madeline Kahn. Ni Finch ni yo lo hemos pillado, que lo sepas. Bien. Hoy Finch ahora sabe muchísimo de fútbol. Te diría que no le pillas en fuera de juego. Dice el señor Belusi, hoy descubrimos que Rufino le daba a Dani las cintas que a él no le gustaban. Vale. No, todo el mundo sabe que a mí me pasa como a Dory, que tengo una memoria lamentable. Pues Send in the Clowns de A Little Night Music. Vale, esta tiene que ser, hombre, en versión de actriz conocida por el cine. Por el cine. Pues tendría que ser Liz Taylor. Pero bueno, podrían ser muchísimas más. La Judi que Dench. en la versión cinematográfica es Liz Taylor. Pero pues, claro, puede ser Judi Dench. Esa tiene que ser la versión del National Theatre. Vale, vamos con la siguiente. It's a Fish de The Apple Tree. Esto debe ser Alan Alda. Alan Alda, sí señor, que es un actor, otro de esos actores. Luego vamos a hablar de una actriz que personalmente me hace sentir como en casa. Pero Alan Alda es otro de esos actores, yo creo que por sus trabajos con Woody Allen, que cuando le veo estoy cómodo, estoy feliz con Alan Alda. Bueno, de interludio me pusiste Carousel Waltz, ¿vale? Luego es un vals, o sea que no hay cantante. No. Look at Me, I'm Sandra Dee de Grease. Es que de esto hay tantísimas versiones que vete claro, a saber claro, es que te he embarcado. ¿Cuál te grabé en ese momento de mi vida? ¿La original de la película o no? No, son teatrales, ¿verdad? Son teatrales. Son de actores de cine en montajes teatrales. Vale. Ni idea. Es Rosie O'Donnell, que es una Rizzo que me hubiera parecido muy guay de ver, sinceramente. Sí, estuvo una temporadita corta haciéndolo en Broadway con mucho éxito. A Puzzlements de The King and I.
Bueno, pues esto tiene que ser Lou Diamond Phillips. Lou Diamond Phillips, sí señor, sí señor. Y Mame, de Mame, por... Angela Lansbury. No, Robert Preston. Mame. Pero espérate, ¿cómo? Mame. Mame, Mame, de Mame. Ahora me queda mucho más claro. Bien, vamos con la cara B. A Him to Him, de My Fair Lady. Bueno, claro, es que este también lo han hecho muchísimos. Este puede ser Jeremy Irons. Jeremy Irons y John Gielgud. Widow's Song, de Nine. Y estos Pues son los esto 90, Rufino. Antes... Claro, esto tiene que ser Banderas, claro. No, son los 90, antes de Banderas, claro. Antes de Banderas. Porque Banderas 9 lo hace en los primeros 2000, te diría. Pues entonces tiene que ser la versión de Raúl Juliá. Raúl Juliá, exacto. Buddhist Blues, de Follies. Hombre, yo me imagino que te tuve que grabar la versión de... ¿Cómo es la frase esta famosa de fulanito, tú mataste a mi padre? No era Mandy Patinkin. ¿No? ¿Estás hablando de Mandy Patinkin? No, De Tony Patinkin, Roberts. claro. Tony Roberts. Tony Roberts. Tony Roberts. Sí, también lo hizo. 2x2, de 2x2. Danny Este Kaye. es Danny Kaye, sí señor, Danny Kaye. Interludio, la obertura de Annie. Y Merry We Roll Along, la obertura también. Anyone Can Whistle, de Anyone Can Whistle. Lee Remick. Lee Remick. Ostras, la carabela estás acertando toda. The Party Sober, de Bells Are Ringing. Esta tendría que ser Judy Holiday. Judy Holiday. Y por último, y esta la vas a sacar, As If We Never Say Goodbye, de Sunset Boulevard. Pues tiene que ser Glenn Close. Glenn Close, sí señor. Bueno, ¿qué te parece la selección, Rufino, que me hiciste? ¿Te parece intachable? ¿Te parece...? Hombre, no está mal, claro. Es verdad que desde entonces es que ha habido también muchísimos más actores que han interpretado muchísimos de estos temas, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimos más actores... Yo creo que el mensaje subliminal era ese, ¿no? Que había muchísimos actores que son mucho más conocidos, por supuesto, por sus trabajos en la gran pantalla que por su trabajo en las tablas, ¿no? Mira, ahora es, por ejemplo, súper popular este chico que se llama Paul Mescal. Sí. Bueno, de hecho ahora está triunfando en Londres con un tranvía llamado Deseo, ¿no? Sí, pero señor. Claro, su primer gran papel en el West End fue en Javert. Ostras, fíjate, no lo sabía. Imagínate. ¡Joder, qué bárbaro! Pues el despegue que ha tenido en cine es, claro, difícilmente imagínate. mejorable. Bueno, Rufino, que sepas que... ¿No veis? Yo cuando... Pues esto debía ser del año 97, más o menos. Yo la música que escuchaba cuando estaba en el instituto, pues eran estas cintas que me grababa Rufino. O sea que... Bueno, y más cosas, pero estas cintas también las escuchaba mucho, o sea que os podéis imaginar lo popular que era yo en el instituto, vamos, un no parar, follaba sin querer, ¿sabes? Un no parar de ligar, y con la cara que tenía. Eso y Sabina. Y Sabina y Siniestro total, o sea, era los fines de semana, era un no parar, Rufino. El triángulo de las cervezas. Bueno, pues... vamos a enseñaros la sorpresa que os ha traído Rufino para el segundo musical de la jornada, pero antes vamos a ver uno de sus números musicales. Y a ver si sabe alguien. Mira, si sabe alguien qué es, en el chat. Que lo ponga en el chat. Y le regalamos el libro de los miserables. Venga, va, perfecto. Oh, better far to live and die under the brave black flag I fly than play a sanctimonious part with a pirate head and a pirate heart.
Away to the cheating world go you, where pirates all are well to do. But I'll be true to the song I sing, and live and die a pirate king. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king. And it is a glorious thing to be a pirate king. It is hurrah for the pirate king, hurrah for the pirate king. He is a pirate king, he is hurrah for the pirate king. And it is a glorious thing to be a pirate king. It is hurrah for the pirate king, hurrah for the pirate king. When I sally forth to seek my prey, I help myself in a royal way. I sink a few more ships, it's true, than a well-bred monarch ought to do. But many a king on a first-class throne, if he wants to call his crown his own, must manage somehow to get through more dirty work than ever I do. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. Hurrah for the pirate king, hurrah for the Bueno, pues premio para Javibel 74, que fue el primero en decir los piratas de Penzance, o Penzance, yo no sé esto cómo sé, yo digo los piratas de Penzance. Penzance. Así que, Javibel, mándame un privado por Twitter o de alguna forma me das la dirección y te hacemos llegar el libro de Los Miserables. Te lo ha ganado, vamos, en muy buena lid. Rufino, ¿qué diablos es? Fíjate que a estas alturas es difícil descubrirme una película de la que nunca he oído hablar. ¿Qué diablos es Los Piratas de Penzance? Bueno, pues The Pirates of Penzance es una de las operetas más célebres y que tiene mayor presencia en el repertorio actual de Gilbert and Sullivan. Al principio hemos dicho que hoy hablaríamos de dos parejas fundamentales de la historia del teatro musical. Realmente, Gilbert and Sullivan, yo no diría que forman parte de la historia canónica del teatro musical, pero sí de su prehistoria o de su protohistoria, porque, de hecho, son de alguna manera, hoy vamos un poco en plan clase de historia, es el eslabón que une el mundo de la ópera y la opereta europea continental
con el teatro musical, que como sabemos es una invención estadounidense. Gilbert and Sullivan, yo creo que Sería Rufino, para un iletrado como yo, ¿sería un equivalente a lo que podríamos denominar aquí una zarzuela? Una cosa que está también a medio camino entre... Sí. La opereta en sus variantes, porque también dentro de la opereta hay variaciones o subgéneros, pues yo creo que es muy equivalente a la zarzuela, ¿no? En el sentido de que, bueno, se alternan diálogos con números musicales, pese a todo trata de haber cierta, digamos, coherencia o consistencia, de tal manera que los números musicales pues tienen que estar insertados dentro del libreto con cierta congruencia. Y en cuanto a las tesituras vocales necesarias para interpretar la partitura, pues también hablamos de rangos parecidos. Bien, dice Ari MG, bueno, Efi Little Freak, dice, yo lo conocí por Padre de Familia, la canción del na 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 na. Ari dice, yo la vi porque me la recomendó Doctor Frusna hace un tiempo, puede ser cuando falleció Angela Lansbury. Frusna, bueno, yo de hecho la copia que he visto me la pasó Frusna porque es muy difícil de encontrar esta película, Sí, la verdad. sí, eso es lo que lamento, porque la verdad es que se lo vamos a poner difícil a la comunidad para poder visionarla, pero la verdad es que yo creo que vale la pena el esfuerzo, honestamente, ¿no? Bueno, empecemos dando un poco de contexto, si te parece. ¿Quiénes son Gilbert and Sullivan? ¿No? Bueno, pues William Schenck Gilbert, que para ubicarlo temporalmente vivió entre 1836 y 1911 y era el libretista, autor de libreto y letras de estas operetas, y el compositor Arthur Sullivan de 1842 a 1900. Pues como os decía, pues son los autores de ese género que de alguna manera está a medio camino entre la ópera y sobre todo tomando como referencia la opereta francesa, pensemos en un Offenbach, La Bella Helena, por ejemplo, y el teatro musical como lo conocemos hoy, ¿no? Son ese puente entre esos dos géneros. Empiezan a estrenar con el auspicio del empresario Richard Doyle Carter. Richard Doyle Carter, de hecho, empieza a ganar tanto dinero produciendo las operetas de Gilbert and Sullivan que llega a construir en Londres un hotel que alberga a su vez un teatro, el célebre Savoy. El Savoy Sí. es pues el hotel de lujo más, digamos, tradicional o con más historia de la ciudad de Londres, y es un hotel, en fin, los que me conocen saben que siento cierta pasión por la hotelería. Es un hotel muy relevante dentro de la historia de la hotelería porque, bueno, aportó innovaciones como la utilización de la electricidad, el hecho de que las habitaciones incluyeran un baño privado en lugar de un baño compartido, o que hubiera agua corriente y no solo fría, sino también caliente en las habitaciones. Bueno, pues en el Savoy, que todavía hoy sigue siendo un gran hotel en Londres, pues tenemos una gran entrada con su acceso para los vehículos, y a la derecha una pequeñita entrada que da lugar, da paso al Teatro Savoy, que sigue también en activo, ¿no? Los autores de los que hablamos, Gilbert and Sullivan, se especializan, de hecho, en lo que se acaba llamando topsy-turvy. Topsy-turvy, sí, que es pues el humor absurdo, caótico, inverosímil, con desenlaces muy deus ex machina. De hecho, hay una película muy interesante de Mike Leigh de 1999 que tiene ese título y que explica un poco la historia de esta pareja y cómo, de hecho, Sullivan estaba obsesionado con, digamos, legitimarse como compositor de, digamos, de ópera clásica tradicional y apartarse de pues lo que consideraba ese género más intrascendente, de puro entretenimiento, del topsy-turvy, ¿no? Esa historia la cuenta muy bien Mike Leigh en esa película que os recomiendo, por cierto. Que tiene un par de Oscars, además. Y es una de hecho, Sullivan, aunque llegó a estrenar, digamos, una ópera legítima, pues yo creo que falleció con esa particular frustración, ¿no?
Sullivan y Gilbert, o Gilbert and Sullivan, como se les conoce popularmente, pues se estrenaron hasta 14 operetas, pero las más relevantes y que siguen estando muy presentes en el repertorio, pues son HMS Pinafore, de Mikado, el Mikado, y The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty, o El esclavo del deber. Su quinto título, y que se estrena en primer lugar en Nueva York, el 31 de diciembre de 1879. Y te preguntarás quizá por qué dos británicos estrenan en Nueva York una opereta. Pues porque estaban... Espera, que me lo voy a preguntar. Rufino, se me está ocurriendo, ¿por qué dos británicos estrenan en Nueva York una opereta? Me parece inconcebible. Me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta, Daniel. Pues fíjate, lo que tras los éxitos anteriores les empezaba a pasar a Gilbert and Sullivan, es que como no había un acuerdo, leyes de copyright entre Estados Unidos y el Reino Unido y Gran Bretaña, pues le pirateaban las operetas, además con una enorme velocidad. O sea, vamos, yo creo que había un transcriptor de las partituras la noche del estreno, prácticamente al día siguiente se embarcaba hacia Nueva York y estrenaban, ¿no? Y claro, estaban muy frustrados porque, lógicamente, de todas esas versiones piratas, pues no obtenían royalties. ¿Cómo lo solucionaron? Pues, oye, vamos a estrenar primero en Estados Unidos, así ya las leyes del copyright nos van a proteger en ese mercado y a partir de ahí estrenamos en Londres, ¿no? Eso sucedió, pues, apenas 3 meses después, el 3 de abril de 1880. Para los que no conozcan la historia, ¿de qué va Los Piratas de Penzance? Bueno, pues Los Piratas de Penzance nos cuenta la historia de Frederick, ¿no? Frederick es un chico que se embarca con los piratas porque sus padres le encargan a su nodriza, que es Ruth, le encargan, bueno, pues que haga un aprendizaje, ¿no? Una especie de lo que hoy sería un becario, ¿no? Un internship. Y le dicen, oye, pues que haga un aprendizaje como pilot. Lo que pasa es que Ruth era un poco dura de oído y en vez de pilot entendió pirate. Por lo tanto, entendió pirata en vez de piloto. Y la pobre mujer pues decide pues embarcarse con los primeros piratas que encuentra para que el chiquillo aprenda la apasionante profesión de pirata, ¿no? Aterrorizando las costas británicas, ¿no? Bueno, en todo caso es una banda de piratas muy peculiar porque les ocurre lo siguiente, todos ellos son huérfanos, ¿no? Y de hecho, cuando van a asaltar a alguna villa costera y se enteran de que sus víctimas son huérfanas, pues les inunda un enorme sentimiento de solidaridad, de pena, de compasión, y entonces deciden no asaltar el pueblo. Claro, esto acaba siendo conocido por parte de todas las poblaciones de la costa, con lo cual enseguida les dicen a los piratas, oiga, no, que aquí somos todos huérfanos, ¿verdad? Y entonces los piratas pues tienen que volver por donde habían venido, ¿no? Bueno, ese proceso de aprendizaje tiene que terminar a los 21 años, ¿no? Y es cuando empieza la acción, es cuando se produce el cumpleaños de Frederick, lo tienen que despedir, ya tiene pues que, en fin, abrirse camino, hasta que descubren que Frederick había nacido un 29 de febrero. Ergo, técnicamente, no podía terminar su proceso de aprendizaje, su beca, hasta los 84 años, lo cual, pues lógicamente, supone un cierto inconveniente, especialmente porque en una de estas visitas a nuestros pueblos conoce a Mabel, ¿no? Mabel es una chica preciosa de la que se enamora y es la primera mujer, de hecho, que conoce, porque Frederick, al criarse con piratas, solo había conocido en su vida a una mujer, que era Ruth, su institutriz. Y de hecho, Ruth le había explicado pues, que todas las mujeres eran como ella, o sea, señoras mayores y muy poco atractivas. Claro, a Frederick, cuando descubre a un pibón como Abel, pues le entra un ataque de furia incontenible hacia la pobre Ruth, ¿no? Bueno, entre los números musicales de esta opereta hay un número que ha sido luego repetido e imitado hasta la saciedad. Es un número que, de hecho, los propios Gilbert y Sullivan ya habían, digamos, producido en serie en operetas anteriores y posteriores,
pero que vale mucho la pena quizás que visitemos, ¿no? Vais a verlo. Es lo que primero exige un control brutal de la respiración. Está estructurado en base a una lista. Hay otros grandes compositores como Cole Porter luego que también fueron grandes especialistas en ese subgénero de la composición musical y es muy divertido. Vamos a ver si os parece un clip de este número que se llama I Am the Very Model of a Modern Major General, en un montaje que, por cierto, dirigió para la English National Opera el propio Mike Leigh, del que ya hemos hablado porque había estrenado Topsy-Turvy. I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and I quote the fight historical from Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About binomial theorem I'm teeming with a lot of news, with many cheerful facts about the square of the hypotenuse. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings and animalculus. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. I know mythic history, King Arthur's and Sir Caradox. I answer hard acrostics, have a pretty taste for paradox. I quote in energize all the crimes of hearing gabalance. In conics I can floor peculiarities, parabolas. I can tell an adieu Raphael from Jared Dowson's Ophides. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. Then I can arm a fugue of which I've heard the music dinner for. And whistle all the airs from that inferno on the pinafore. Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus' uniform. In short, it matters vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern major general. In fact, when I know what is meant by mamelon and ravelin, when I can tell at sight a Mauser rifle from a javelin, when such affairs as sorties and surprises I'm more wary at, and when I know precisely what is meant by when I have learned what progress has been made in modern gunnery, when I know more of tactics than a novice in a nunnery, in short, when I've a smattering of elemental strategy. Wait! You say a better Major General has never strategy! For my military knowledge, though I'm plucky and adventuring, has only been brought down to the beginning of the century. But still it matters vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern Major General. Bueno, qué maravilla, dice señor Belusi. Me falta el aire a mí. Es una barbaridad. Es un prodigio. Sí. Es un prodigio. Decías que tú esto lo habías llegado a ver en directo. Sí, este montaje de la English National Opera tuve la suerte de poderlo ver y la verdad es que nos lo pasamos pirata, nunca mejor dicho, ¿no? Linus quizás... la compañía que más programa todavía, Gilbert & Sullivan, prácticamente cada temporada programa uno de sus títulos y la verdad es que yo creo que es muy recomendable, ¿no?, acercarse a Gilbert & Sullivan. Es verdad que no hablamos estrictamente de teatro musical, esto está más, digamos, en la esfera de la ópera que del teatro musical, pero bueno, con este número y con el anterior de Pirate King,
por cierto, que no lo hemos mencionado, ¿no? Interpretado por un extraordinario Kevin Kline, que sí que cantaba, ¿verdad? Sí, señor. Pues el joven parece que sí que cantaba, ¿no? Y tenía ciertas dotes para ello. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que se ve claramente pues que estamos ante la prehistoria o la génesis de lo que se convertiría luego en teatro musical, ¿no? Pues Bueno, sí, dale. por seguir, esta opereta, pues como os podéis imaginar, desde 1879 ha tenido infinidad de montajes, con lo cual no vamos a aburrir a la audiencia enumerándolos, pero sí que voy a destacar uno en particular, ¿no? Que es el que en 1980 produce Joseph Papp para el Public Theatre. El Public Theatre es una compañía teatral neoyorquina sin ánimo de lucro, que ha sido en la casa en la que han nacido pues musicales como A Chorus Line, también auspiciado por Joseph Papp, o un musical de reciente que quizás os suene llamado Hamilton, y que en 1980 pues decide incluir en el festival de Shakespeare at the Park, de Shakespeare en el parque, en Central Park, este título, ¿no? En el Teatro de la Corte, al aire libre, en Central Park. Lo dirige Wilford Leach, las coreografías son de Graciela Daniel, que también es un nombre importante, y es decir, lo que hacen en cuanto a la partitura es hacer un arreglo que permita, eso sí, manejarse en unas tesituras menos exigentes que las de la ópera, es decir, más próximas, por lo tanto, a los rangos del teatro musical, evitando esa tesitura operística, y tiene un enorme éxito hasta el punto de que se transfiere a Broadway y ahí obtiene 7 nominaciones a los premios Tony, de los cuales obtiene 2, mejor revival y mejor director. El Pirate King lo hacía Kevin Kline, al que hemos visto. Frederick era Rex Smith. Mabel era Linda Ronstadt, una cantante country bastante conocida. Y ese montaje, de hecho, se graba en vídeo. Por lo tanto, esto es una alerta para nuestros espectadores. En vídeo circulan 2 versiones. La del montaje de Broadway de 1980, con un reparto prácticamente idéntico al que acabo de mencionar. La diferencia es que Ruth, en la versión cinematográfica de la que hemos visto el primer clip, lo hace una actriz enorme y que adoramos, que es Angela Lansbury. Y luego, en 1983, pues estrenan la versión cinematográfica, de la cual, como digo, hemos visto el clip de Kevin Kline. Por último, mencionar que Los Piratas también se ha podido ver en España. La estrenó la compañía Dagol Dagom, con muchísima tradición, como sabéis, en cuanto a teatro musical, aunque lleva ya, lamentablemente, bastantes años de decadencia. La estrenó en 1997 en una adaptación de Xavier Bru de Sala, que trasladaba la acción a la Costa Brava. Un montaje muy, muy, muy recomendable, muy divertido, y que luego han repuesto en diversas ocasiones, ¿no? Yo ese montaje lo vi aquí en Vigo, en el difunto Cine Fraga, así que yo lo debí ver en una reposición, estaba echando cuentas, debía ser el año 2001 o una cosa así. Pero fíjate, no lo había asociado, claro, hace 22 años que yo vi aquello y lo vi sin tener muy claro lo que era. Y ahora viendo la película, pues fíjate, los piratas, la de Dagol Dagom. Bueno, yo, Rufino, si quieres hablamos ya de la película. ¿Hablamos de la película? Claro. Vale, Sí. Pues para mí ha sido una sorpresa. Y fuera de micro antes hablábamos que realmente desde España o para el espectador español es muy difícil ver esta película sin pensar en la adaptación cinematográfica de La venganza de Don Mendo que rodó Fernando Fernán Gómez, que es una de mis películas favoritas porque es uno de mis textos favoritos, y la adaptación cinematográfica además es profundamente teatral y a la vez profundamente cinematográfica. Me parece un pequeño milagro, pues esta película juega un poco con las mismas bazas. Como bien dices, repite prácticamente todo el cast. Kevin Kline, por cierto, había ganado el Tony con este montaje y había ganado, si no el año anterior,
hace 2 años era ya su segundo Tony por On the 20th Century, que es el que me grabaste aquí de Mine, y es uno de sus primeros papeles en cine y es todo lo que Kevin Kline ha sido después, que es un grandísimo actor. Es jovial, es divertido, canta, pero es un actor que también da en drama maravillosamente bien. O sea, es un portento de tipo y otro de esos a los que siempre gusta ver, pero sobre todo Angela Lansbury. Angela Lansbury es pues la gran dama fue, claro que falleció hace nada, la gran dama del teatro musical. Yo recuerdo, pues mira, desde el Sending the Clowns en su versión, que me parece maravillosa, hasta el Mrs. Santa Claus, aquella que había hecho para televisión. Fantástica, pues aquí está estupenda. Y para toda nuestra generación, que Angela Lansbury era no ya la de Luz de Gas, sino la de Se ha escrito un crimen, pues redescubrirla para alguien de mi generación en el teatro musical fue uno de los grandes descubrimientos. Y siempre que está Angela Lansbury, uno tiende a quedarse. La película me llama mucho la atención, su tono marcadamente teatral, hasta el punto de que tiene una obertura teatral a telón cerrado directamente, que posteriormente se abre, pero es que más allá de todo esto que tiene de teatral, la peli también es profundamente cinematográfica, y lo hablábamos por la foto de Escolombe, que es una fotografía apasionante y es un trabajo único. La realización con mucho plano general, dejando respirar las coreografías, viéndolas sin cortes, también es profundamente teatral y a la vez es todo lo que un musical cinematográfico debería ser. Me hace mucha gracia ese rol de los policías que a mi modo de ver entroncan directamente con los personajes de la comedia del arte, tan físicos, estos temas. Son los Keystone Cops en realidad, ¿no? Hay ahí también un guiño muy divertido. Y realmente está muy bien. La película cambia parte de la letra para que fuera comprensible para el público americano, pero a pesar de ello suele suceder. A pesar de ello, se pega tremendo batacazo en taquilla. En España no llega ni a estrenarse, entre otras cosas porque la Universal decide experimentar con ella y estrenarla, algo que nos sonará mucho actualmente, estrenarla a la vez en video on demand, en sistemas de cable, de pago por visión. Esto hace que los cines la boicoten por no respetar la ventana de estrenos y las críticas fueron muy positivas, pero vamos, la película se cae por su propio peso en cuanto al éxito de taquilla. No sé, es que tiene un montón de cosas que es que me hace mucha gracia. De golpe aparecen unas vacas de colores y eso me resulta muy gracioso. De golpe entran en un teatro en el que están representando también una obra de teatro de los propios Gilbert y Sullivan, y empiezan a pelear, por ejemplo, en un duelo entre espada y batuta. O sea, la película está llena de estas ideas que son fantásticas. También te digo que las interpretaciones son profundamente teatrales en todo lo que tienen de pantomima, ¿no? Y que para un espectador más acostumbrado a lo cinematográfico, pues les puede echar para atrás. Yo me quedo con la pena de que esta película la he visto en inglés con subtítulos en inglés, y mi inglés, yo siempre os he dicho que como fui a Opening me quedó pues un crédito medio pagar y el curso pues no acabó saliendo, y creo que las letras de Gilbert y Sullivan merecen una comprensión o un nivel de inglés pues mejor que el C2. No, es un inglés complicado, Sí, es un inglés complicado el de Gilbert Sullivan. No es el inglés contemporáneo tampoco. No es el de Shakespeare, pero desde luego tampoco es el inglés contemporáneo. Y luego, claro, hay números musicales además que, como el que acabamos de ver del Major General, que transcurren a tal velocidad que es muy difícil hacer una digestión razonable de lo que nos están tratando de decir. En ese sentido es verdad que es complicado, ¿no? De hecho, te diré más, es que la propia ENO, la English National Opera, lo sobretitula. Las operetas de Gilbert Sullivan, para el propio público, las sobretitula en inglés. Joder, claro.
O sea, Claro, para que te hagas una idea. a mí me fue complicado de seguir. Yo te digo, hay cosas que no entendí, lo de asuntos internos, lo de aquel niño, bueno, en fin, cosas que cuando no sé la película me la monto yo en la cabeza. Y, y luego me hace mucha gracia haber descubierto que para el papel de Kevin Kline barajaron muy seriamente y hasta el último momento a John Travolta. La película hubiera sido otra y probablemente mucho Hubiera sido peor. muy distinta. Sí, 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 no, la verdad es que no me imagino a Travolta, al que sabes que tengo un pedestal, sobre todo por su rol en Gris. desde luego. No me lo imagino, la verdad, haciendo del Rey Pirata, sinceramente. En conclusión, que es una rareza, es un descubrimiento y es maravilloso cuando a estas alturas que ya somos espectadores resabiados Mm, y creemos que sabemos muchas cosas, descubramos cosas nuevas. Y a mí sí. me las has descubierto. Hombre, es una película que hay que sentarse a ver y que ya os digo, si tuviera unos subtítulos en castellano en condiciones, pues probablemente sería más accesible. Pero yo recomiendo a todo el mundo que la vea porque más allá de que esté muy bien interpretada, esté muy bien dirigida, el musical es muy, muy, muy agradable de ver, muy ligero Mm, mm. y funciona muy bien. No sé, Rufino, ¿tú qué piensas? No, hombre, es una película. Fíjate, yo tengo debilidad por esta película. Es verdad, porque tiene mucho que ver con el reparto. Claro, tanto Lansbury como Klein Ah, son dos intérpretes que me parece que, en fin, tienen una categoría extraordinaria. Y luego, bueno, pues hay muchos elementos que me parecen atractivos, ¿no? La historia es muy divertida, incluso con su planteamiento tan absurdo, ¿no? Los secundarios que antes los mencionabas con respecto a sonrisas y lágrimas, pues aquí son también fantásticos. Para empezar, por supuesto, este Major General, que merecería un spin-off de lo divertido y fantástico que es, ¿no? La partitura, como prácticamente las de todas las operetas de J. Sullivan, tiene muchísimos momentos memorables. Bueno, yo creo que es algo a reivindicar. Desde luego está muy presente en la tradición y en el repertorio británicos, pero es verdad que fuera del Reino Unido pues es difícil ver una pereta de Libran Sullivan, ¿no? En España hemos tenido la suerte, eso sí, de que Dagol Dagom pues en su día adaptó Los Piratas y también El Mikado, de Mikado, que también lo presentó Dagol Dagom en España y que también es muy, muy recomendable. Por cierto, está en YouTube. Está en YouTube, o sea que la calidad de la imagen no es la más deseable, pero la tenéis, y dice señor Belusi, de base y desde el desconocimiento tiene ingredientes para ser algo grande. Resérvalo una tarde, Belusi, y te la ves tan tranquilamente. Que merece la pena, merece mucho la pena. Bueno, por Sí, además, Rufino. como digo, solo las interpretaciones ya Sí, te cunden. lo valen. Te cunden. Bueno, Rufino, no sé si tienes algo más que decir de los piratas. No, que en fin, que la recomiendo mucho, de Venga. ahí que la haya traído. Bueno, ¿y qué tenemos para dentro de un mes, Rufino? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues hombre, yo creo que ya que hemos hemos continuado, porque de hecho habíamos mencionado algún otro ejemplo, la exploración del subgénero de musicales con nazis, pues yo creo que vamos a seguir por esa senda. Así que vamos a hablar de cabaret. Buah, fenomenal. Cabaret y musical sorpresa. Te voy a decir, voy a adelantar una cosa, Rufino. Venga, Y el que es perro viejo del canal, esto probablemente ya lo sepa. Mira que cabaret es cabaret. Me gusta más el musical sorpresa que cabaret de lo que tenemos el mes que viene. a mí no, Lo normal es que no, lo normal es que no. pero Pero es bueno, decir que vamos a hablar de dos grandes musicales.
Dice el señor Belusi, tengo un secreto enorme sobre cabaret. Espero que no sea... Yo soy el Tomorrow Belongs to Me. Eso lo cantaba yo. Espero que no sea eso, señor Belusi. ¿Y qué tenemos en el Cine Manicomio? Pues el lunes se viene Music Radar Clan. Echad un vistazo a sus vídeos en YouTube. Porque... Rufino, tú además a Music Radar Clan le conoces. Porque Music Radar Clan estuvo durmiendo en tu casa. Conmigo, cuando fuimos al concierto de los Stones en Barcelona. Estuvimos Rosalía, mi amigo Víctor, que hoy en día es Music Radar Clan, y yo dormimos en tu casa de Barcelona. Claro, es que tú eres un poco Dori, pero yo me acuerdo perfectamente, Rufino. Si tú lo dices, yo no tengo por qué dudar de tu palabra. A ver, es verdad que yo tuve una etapa en mi vida que era un poco la pensión de los peines, pero vaya, no sé. Pues sí. Allí estuvimos los tres, dormimos en tu salón, Víctor, Rosalía y yo, después de un concierto de los Rolling Stones. O sea que aquí estará el lunes. Echad un vistazo, por favor. Estaba yo en esa casa también. Sí. Mira, te cuento una anécdota. Claro, porque cuando concierto... has dicho, en el salón, digo yo no soy tan obligados a dormir en el salón si yo no estoy en casa. Claro, no, tú estabas... Claro, joder, Rufino. Fuimos al concierto de los 40 Leaks en Barcelona, en Montjuic. De los Rolling Stones. Lo recuerdo. Sí, vale. Yo recuerdo que a los Stones los he visto alguna vez que otra, sí. Pues volvimos caminando desde Montjuic hasta el piso que tenías antes, en el apartamento aquel en Barcelona, y dormimos los tres en tu salón y tú en tu habitación, evidentemente. Y te cuento una anécdota cinematográfica de aquella noche. Se puede contar, se puede contar. Vale. Aquella noche tú te dormiste con la radio puesta y cada hora nos despertaba el boletín informativo diciendo que había muerto Katharine Hepburn. Fue la noche que murió Katharine Hepburn y tengo el recuerdo de aquella noche a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5, ha muerto Katharine Hepburn. Y nosotros diciendo, joder, sí que le gusta a Rufino la radio y tú dormido, cabrón. En mi línea habitual, además, porque vamos, o sea, yo era inmune a la radio. Eso, tú piensas que yo aprendí a dormir con la radio puesta gracias a Carlos Pumares, o sea que... Claro. O sea, si no te despertaba voces Pumares... Claro, exacto, con el monolito, otra vez el monolito, pues imagínate. Pues claro. Katharine Hepburn, que por cierto, era vecina de Stephen Sondheim. Sí, señor. Y les molestaba mucho que el joven aquel, un poco con el pelo largo, se dedicara a tocar el piano y a veces a las intempestivas. Qué maravilla para Stephen Sondheim ser el joven alguna vez en su vida. Dice el señor Belusi, Rufino tiene cara de que si le cuentas que terminasteis bailando la conga con Rafael, te dice que sí también. Probablemente. O sea, a mí la verdad es que ahora que no nos escucha prácticamente nadie, sí. O sea, me frustra ver la memoria tan capilar y microscópica que tienes. O sea, mi memoria funciona de manera completamente distinta. Sí, pero mi memoria es muy cabrona porque yo estuve intentando sacar unas oposiciones y para esto no. Pero para acordarme de cuando fuimos a... Esto, tío, es una cosa... Es una cosa muy curiosa, pero yo, sin embargo, es que hay muchísimas cosas que reciclo a una velocidad extraordinaria, ¿no? Es una cosa... Sí, me frustra, pero claro, empezaréis un día a inventaros cosas. Datos que no puedes comprobar. O sea, yo no tendré ni Alzheimer ni nada y empezaréis a inventaros movidas y yo tendré que creer en vuestra palabra. Porque mi momento favorito de la noche, y mira que el programa ha sido bueno, Rufino, ha sido cuando te dije que Music Radar Clan durmió en tu casa, la cara de terror que pusiste. Claro, o sea, es que, pero, a ver, ahora que espero que no nos estés pisando Music Radar, ¿sabes? Ya, pero que es un youtuber o que es streamer, es youtuber. Es streamer. Es streamer, bueno, le chaparon el canal. Le contaremos esta historia. Pero hace unos vídeos sobre música. Más que sobre música, toma como referente la música
para hablar un poquito pues de historia, de sociología. A ver, Vale. en la carrera él y yo éramos los raros y él era el listo. Vale. Entonces, cuidado, no, es un tipo muy inteligente. Vale, no, muy yo qué sé, que inteligente. igual retransmitía partidas del Minecraft en directo, ¿sabes? ¿Qué va? No, unos No. análisis musicales no es Vale, altozano, ¿vale? Él utiliza la música para hablar también de otras cosas. De Pero otras lo dice disciplinas. Traiolo, vídeos caviar. Dice señor Belusi, es muy bueno, ya en serio. Sus vídeos sobre música y lo que la envuelve son una maravilla. Y el tema son los biopics musicales. Entonces tenemos 5 biopics Qué musicales. Y Caray. es un programón. Y hablando de Rufino, fíjate, también te va a gustar los gruñones del miércoles, Rufino. Buscando a Nemo, me hablabas de Dory, los Sí, gruñones, sí. vamos a hablar de Buscando a Nemo, que cumple maravilla. 20 años ya, Rufino. Qué maravilla. 20 años. Qué maravilla. Yo es que soy un poco Dory, o sea... ¿Qué? Sí. Pero, ¿usted quién es? Bueno, pues sin más, En fin. Rufino, te despedimos. Muchísimas gracias. Es un gustazo siempre el hacer los programas contigo. Lo mismo Gracias. digo. Un placer. Me lo paso pipa. Y muchas gracias Pirata. a toda la comunidad y a todos los que seguís ahí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes con Music Radar Clan, el Dr. Frusna y yo, hablando de biopics musicales. Adiós. Buenas noches.